¿Cómo administrar una muerte sin cuerpo? ¿Cómo representar lo que sucede en lugares de donde el lenguaje fue expulsado, chupado, y la norma era excepción? ¿Cómo reconocer el mundo tras ausencias que, en pluralidad, no lo son? ¿Dónde queda el sentido? La dictadura dejó marcas visibles en la sociedad, pero quienes fueron tocados por el terror de un modo directo llevan en sus cuerpos inscripciones indeseables. ¿Cómo forja su identidad un hijo de desaparecidos? ¿De qué manera se relaciona con la historia de sus padres? ¿Cuál es la relación con la sociedad que durante años permaneció indiferente al horror del golpe militar? Mi nombre es María Alejandra Romero Nicholson. Mis padres eran los dos militantes de la organización política militar Montoneros y por una decisión de seguir continuando con su vida en la militancia se trasladan a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Ahí en el 1974 aparezco yo en la historia y en mayo del 76, ya después del golpe, había una reunión de parte de la organización que era la que tenía que ver con la columna en la que militaba mi mamá. Alejandra, yo la conozco a partir de una detención que tuvimos por un caso de un copamiento del pueblo San Jerónimo, acá en Santa Fe. Esta relación nace dentro de la militancia y crece de esa manera y bueno, termina también dentro de plena militancia cuando ella es asesinada. La reunión empezó a la mañana, cerca del mediodía, mi papá sale de mi casa a cubrir una cita de contacto, o sea que era una cita rápida porque lo único que tenía que hacer era verse con otro compañero, a la cual yo me sumo porque era nuestra casa, yo estaba ahí, yo tenía 1 año y 8 meses. Y bueno, a la media hora más o menos, mi papá regresa con el Citroën que teníamos y una vecina, nosotros vivíamos en un barrio alejado del centro, bastante humilde, se cruza delante del auto y le dice que no siga, que en la casa habían matado a todos. Mi papá me pone en el asiento en el piso, en el asiento acompañante en el piso y pasa para ver si realmente era la casa. Y bueno, sí, efectivamente se veía un despliegue infernal, bueno, nadie lo para, así que sigue y bueno, y ahí sigue nuestro peregrinar. Mi nombre es Sebastián Suárez, en realidad es Rodrigo Sebastián Suárez. Nací el 24 de marzo del 77. Bueno, mi vieja estaba detenida al momento que yo nazco, en la Guardia de Infantería. Llegó al parto en muy malas condiciones, por desnutrición, golpes, etc. Justo el 24 de marzo estaba la mujer de Videla visitando el hospital del Cuyo, las damas de beneficencia, y no había quien hiciera la cesárea. Parece que los médicos estaban todos con la mujer de Videla. Así que bueno, fue un parto bastante complicado. Tuvieron que hacerle un par de transfusiones de sangre después porque no sobrevivía. De ahí nos llevan a la Guardia, estuvimos 2 días ahí en la sala policial del Cuyen y nos llevan a la Guardia de Infantería nuevamente. Siempre hubo un conflicto en todas las parejas que tenía que resolverse, que era el tema de el modo de familia, o sea, si era lícito o no tener chicos, por el riesgo que corrían ellos, la posibilidad de que quedaran huérfanos. Nosotros lo charlamos, lo discutimos mucho y finalmente decidimos que sí, o sea, que nuestra militancia era de por vida. Yo no era parte de la decisión, pero sí era parte del proyecto de ellos, digamos, o sea, los hijos éramos un eslabón fundamental del proyecto que ellos tenían de país, digamos. Traté de reconstruir mucho lo que tenía que ver con la militancia para poder entender en lo personal qué significa que mi mamá no esté hoy acá, digamos, y qué significa
todo el dolor que fue para mí y que es, y todas las ausencias que van a ser siempre, digamos. Cuando Sebastián nació, su padre, Roberto Daniel Suárez, decidió salir de la clandestinidad y se presentó a hacer el servicio militar obligatorio. Pudo tener a Sebastián en brazos antes de que sus propios superiores en el ejército lo secuestraran. Su madre, Cecilia Massetti, continuó detenida hasta que Sebastián cumplió 1 año y medio. Cuando me entregaron mis abuelos, yo tenía 6, 7 días y podía ir a visitarla a mi vieja cada 15 días. Me agarraban, me desnudaban en un lugar abierto, al aire libre, frío, era invierno. Me volvían a vestir y me entregaban a mi vieja, que estaba en un patio, al aire libre, en una silla. Y yo ahí estaba 20 minutos con ella, que obviamente con un ataque de histeria porque no la reconocía, no la reconocía como mi vieja. Entonces era una situación así, de llanto 20 minutos, de histeria 20 minutos, hasta que me volvían con mis abuelos. Y eso se repitió varias veces hasta que empecé a tener problemas respiratorios por el frío, etc. Y ahí decidieron no llevarme más, porque aparte era un sufrimiento para mí, para mi vieja, es algo que no tenía mucha razón de ser. Y lo que hice, que a mí me resultó, fue tratar de meterme en esto de, bueno, qué significaba, qué era lo que mi mamá entendía por militancia, cómo fue su vida, qué era lo que ella hacía, digamos. Y esto me llevó a ir a Tucumán, al barrio, conocer un montón de hecho, bueno, tratar de entender desde otro lugar qué era este proyecto distinto, en qué consistía, cuáles eran los valores, digamos, y yo creo que nosotros éramos uno de los valores fundamentales que tenía que ver este proyecto. Así como yo soy hija de militante, otro es hijo de pintor, y otro es hijo de carpintero, y otro hijo de un artesano, digamos. Me parece que tiene que ver con opciones de vida que cada uno hizo y que, bueno, algunos le darán un valor positivo, otros un valor negativo. Tiene que ver con el proceso también familiar, histórico, que cada uno, como uno lo pudo llevar, digamos. Tenía 1 año y medio, 2 años cuando ella sale en libertad. Yo no la había visto nunca. Y de golpe vengo una persona extraña a separarme de lo que eran mis padres, de una forma, por decirlo de una forma. Fue muy jodido para mí y para ella. Al punto de tener que llevarme a médicos porque yo no dormía, nada. No la rechazaba, pero no podía estar con ella. O sea, es algo que me pasaba, algo que yo sentía, Y bueno, ahí tuve acceso a lo que es la ruptura forzada de vínculos. Las secuelas que quedan son irremediables, no se puede hacer un tratamiento para volver atrás. Esta es la casa donde nosotros vivíamos en Tucumán. Era el festejo de mi cumpleaños y esta ventana todavía está con los impactos de balas. La historia actual tiene que ver con mi pasado y con la construcción de mi propia identidad, digamos, que tiene que ver porque yo entiendo que vale la pena hacer un recorrido en función de lo que tiene que ver con la memoria, la verdad, la justicia. Para mí es como fundamental, no solo en lo personal, sino también en la construcción colectiva y poder mirar hacia el futuro y poder, si se quiere, pasar de algún modo este escalón, digamos, de dolor que nos marcó tanto como generación como sociedad, digamos, para poder, bueno, construir desde otro lado, digamos. Se recibió de abogada y ejerciendo su profesión fue una de las que condenó a cadena perpetua al militar Luciano Benjamín Menéndez y al policía Roberto Heliberto Albornoz por el asesinato de su madre. Lo hablo a mi papá y le explico qué significaba esto de constituirse como querellante, que me parecía que era... Y después en el juicio fue muy duro porque aparte significó todo un trabajo previo, digamos. Estamos hablando de un plan sistemático, de un montón de cosas, de secuelas, digamos. Entonces, hasta vivencias mías y cosas de cuando yo era chiquita,
que mis tías contaban y que tenían que ver conmigo, digamos, que no era solo que tenían que ver con mi mamá, digamos, y lo puntual del asesinato, sino que tenía que ver, y a mí eso me permitió entender también un montón de cosas de mi personalidad y de mis características que tengo hoy, digamos, que por ahí no las sabía o me las suponía, pero bueno, desde otro lugar, digamos. Sebastián y su madre, Cecilia, aún buscan justicias en los tribunales santafesinos. Mario Ferger y Alberto Candiotti, hoy prófugo por crímenes de lesa humanidad cometidos en La Plata, son los principales sospechosos de la desaparición de Roberto Daniel Suárez. Yo desde muy chico supe, siempre por ahí no comprendés. Y un día íbamos caminando, yo tenía 5 años y pasamos por enfrente de la Federal y yo veo al policía de la Federal y le digo, esos son los que mataron a mi papá. Así vieja no sabía dónde meterme, me agarraba, me escondía. Atravesamos por un montón de cosas, por un montón de enojos, por enojo con nuestros viejos, reconciliarnos con nuestros viejos, sumado a la destrucción del neoliberalismo, ese sistema del individualismo, del no te metas, del que a nadie le importa lo tuyo y a vos no te tiene que importar lo del otro. Lo que representó para mí, por lo menos en lo personal, el gobierno de Néstor Kirchner. Yo reconozco que cuando bajó el cuadro, no venía muy baleado, muy defraudado por todo y no le creí. Entonces, bueno, pero yo creo que ese bajar el cuadro fue un antes y un después. O sea. Yo creo que la identidad se va construyendo día a día, digamos, desde que uno nace hasta que uno se muere. Y que tiene que ver también, al menos yo lo vivo como que tiene que ver también con las opciones que uno va haciendo en el día a día, digamos, con el camino que uno elige. Es un proceso complicado. Es algo que armamos, en mi caso es algo que armo permanentemente. O sea, te digo, hoy soy esto, pero yo quiero llegar a ser otra cosa. Y de acuerdo al camino que uno elige, se va construyendo su propia identidad, digamos. Y por eso, para mí, es tan importante la verdad. No quiero quedarme siendo esto. Yo creo que yo tengo hoy una identidad que creo que está marcada por la militancia, en lo político, en lo gremial, acá en ATE. Pero creo que esta identidad puede seguir creciendo y puede mejorar. Todo se construye desde la verdad, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado, digamos. Uno puede valorar determinados hechos, determinadas cosas de una forma u otra, pero siempre tiene que estar construido en base a la verdad.